Si quisiéramos definir la venganza, pudiéramos decir que la venganza es una justicia personal, una justicia que hace cada persona. Cuando no hay una justicia por parte de la ley, de los que deben de dictar la justicia, de cumplir las leyes, queda un vacío. Entonces, muchas veces viene la justicia propia. Tomo la justicia en mis manos y más que justicia es venganza. El único que puede administrar una justicia perfecta es Dios, ni siquiera los magistrados que Él puso aquí en la tierra pueden hacerlo. Entonces siempre va a haber un resquicio para que haya una venganza. La venganza es una pasión humana, una pasión que se desborda y que va guardando el rencor, y cuando se quiere satisfacer, pues generalmente se excede. El único preventivo para la venganza es el perdón. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 13, terminar este capítulo, los versículos 23 a 39, donde vamos a ver esa venganza cuando no se aplica la justicia, cuando el juez falla en aplicar la justicia. Dice, empezando el versículo 23, aconteció, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey con su siervo y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque él porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para de qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y decir yo, venid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, regó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró,
y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he aquí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz, lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, estuvo allá 3 años. El rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tener tu palabra, por tener tu sabiduría por medio de tu Espíritu. Te damos gracias por la obra que Cristo hizo por nosotros. Te queremos pedir que en esta mañana tú nos ayudes a entender nuestra condición, nuestra naturaleza y también todo tu poder y toda tu misericordia hacia tu pueblo. Ayúdanos, Padre, que usa esta palabra en cada uno de nosotros, sin tu buena voluntad, y que todo sea para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El hijo primogénito de David, Amnón, tuvo un deseo enfermizo por su media hermana Tamar. Por medio de engaños, fingiéndose enfermo, consiguió que el rey la enviara a su casa para atender. Una vez ahí, despidió a todos para quedarse a solas con ella, la forzó y luego la echó de su casa, dejándola arruinada y desolada, haciéndola sentir como un objeto que se usa y se tira a la basura. Tamar fue a refugiarse en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey oyó todo esto, se enojó mucho, pero no hizo nada para proteger a Tamar ni para corregir a Amnón. Por su parte, Absalón la calmó, la consoló, aparentó tranquilidad, no le reclamó a Amnón, pero lo odiaba por lo que le había hecho a su hermana Tamar. Esperó pacientemente el momento oportuno para hacer su justicia, para tomar venganza. Los desastres se van complicando alrededor de David. En todos ellos se puede rastrear el origen de estos acontecimientos hasta sus grandes pecados. Sus hijos aprendieron de él lo que les había enseñado: lujuria y asesinato. Aunque Dios había sido misericordioso con David, lo había perdonado, las consecuencias temporales empezaron a alcanzar. La adversidad comenzó a ser levantada en su propia casa y los causantes de las desgracias eran sus propios hijos. Entonces tenemos un plan en los versículos 23 a 29. Se aconteció, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín,
Y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: Os ruego que miréis con el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo herir a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Absalón dejó pasar 2 años, un tiempo suficiente como para que se alejara toda sospecha de que él quería vengarse de Amnón. Y fue entonces cuando puso en marcha su plan. Hasta ese momento había ocultado sus intenciones, evitando cualquier amenaza contra su hermano. Y leímos en el versículo 22 que no habló ni bueno ni malo con Amnón, pero estaba muy lejos de haber perdonado. Un fuego mortal ardía su corazón que 2 años completos no pudieron apagar. Su alma astuta aguardaba el momento hasta que se abriera un camino para dejar salir su furia sobre su víctima. El odio despiadado hacia su medio hermano ardía en Absalón como si se acabara de encender. Se mantuvo sereno y mantuvo la paz, logrando que nadie sospechara que estaba planeando su venganza. Cuando parecía que él se había conformado y todos bajaron la guardia pensando que había paz y había reconciliación, llegó el tiempo de atacar. El momento que escogió era un momento inesperado para la venganza. Se presentó un evento que era para celebrar y mostrar alegría, una fiesta de esquiladores. En el Israel de ese tiempo era común tener estas fiestas, una fiesta de celebración cuando el rebaño estaba listo para ser esquilado. Ahí obtenían lana y la usaban para hacer prendas de vestir y también para vender y tener recursos. Los amigos y parientes se juntaban para celebrar con el dueño de las ovejas. Si recordamos que cuando David era un fugitivo, huyendo del rey Saúl, llevaba con él a cientos de hombres, y Nabal, el esposo de Abigail, un hombre muy, muy rico, con muchos rebaños, estaba haciendo una fiesta de este tipo. Entonces, David envió a algunos jóvenes para pedir ayuda, para pedir alimentos, provisiones, ya que ellos habían ayudado a los hombres de Nabal cuando ellos cuidaban sus ovejas y los habían protegido cerca de las cuevas donde vivían. David había pensado que Nabal respondería amablemente
porque estaba en una gran fiesta donde había abundancia de todo, de sobra, y era este tiempo en que las ovejas eran esquiladas, ofrecían mucha comida a sus invitados y pues que diera un poco para ellos. Pero bueno, esa es otra historia que ya contamos. Absalón tenía un rebaño que se ubica al norte de Jerusalén, cerca, y preparó una de estas fiestas con un pretexto de esquilar a sus ovejas. Como era un tiempo de celebración, un tiempo de banquetes y bebida, no había motivo para sospechar un acto de venganza en ese lugar. Para encubrir su plan, invitó a todos los hijos del rey y también al rey y a sus siervos. Pero naturalmente que era pura hipocresía. Lo menos que quería Absalón era tener de testigo al rey de la traición que iba a hacer contra su hermano. Absalón calculó bien. El rey declinó la invitación pensando que iba a ser una carga para Absalón, porque él tendría que ir acompañado de toda su comitiva, de sus guardias, y pues el gasto que se originaría podría ser mayor que las ganancias que se obtuvieran. Absalón insistió con la seguridad de que el rey no asistiría, pero lo invitó con la intención de quitar cualquier sospecha de sus intenciones ocultas. El rey se negó de su bendición y lo mandó a su celebración. Absalón le hizo una petición más. Le dijo: bueno, si tú no vas, te ruego que venga con nosotros mi hermano Amnón. Este era el verdadero plan: presionar al rey para que estuviera presente, y cuando rechazara la invitación sería muy difícil que rechazara la segunda petición. Aparentemente Amnón y los hijos del rey no iban a asistir, y David se sorprendió de que pidiera específicamente la presencia de Amnón. Tal vez sospechó algo por lo que había sucedido 2 años atrás. Pero Absalón insistió mucho. Estaba tratando de presentar la invitación como algo especial, como un medio de reconciliación y pacificación, a la luz de todo lo que había ocurrido. En otras palabras, era como si estuviera diciendo: Padre, de verdad, ya lo pasado, yo ya lo superé. Quiero que seamos una familia. Por favor, permite que Amnón venga. Yo voy a cuidar de él. Voy a demostrar que todavía lo amo, todavía pues, ya lo perdoné, lo cuido y estoy determinado que todo sea como era antes. Finalmente David dio su consentimiento, pero que Amnón fuera acompañado por el resto de sus hermanos. Otra vez David estaba mandando a un hombre a la muerte, como en el caso de Urías, pero esta vez sin saberlo. Tenía la esperanza de que esto ayudara a que esa brecha que se había abierto en su familia se cerrara y finalmente hubiera paz y unidad otra vez. Y como todos los demás hijos iban a estar también en la celebración, pues pensó que estando ahí todos, nada malo podía pasar. Tenía una sensación de seguridad por estar todos ahí.
Pero fuera ese caso, el caso no, arriba de todo se puede ver la mano de Dios llevando a cabo su propio consejo. El Señor había declarado: no se apartará jamás de tu casa la espada. También yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. En 2 Samuel 12, 10 y 11. Y de la ejecución de ese juicio no había escapatoria. La providencia divina dirigió de tal manera las cosas que David, al dar su consentimiento para que Amnón asistiera a la fiesta, se convirtió en un cómplice involuntario del asesinato de Amnón. De la misma manera que fue engañado por Amnón para que enviara a Tamar a su casa, ahí donde la hizo víctima, ahora es engañado por Absalón para mandar a Amnón, donde Amnón se convertiría en la víctima. David no debía olvidar que él engañó a Urías, el esposo de Betsabé, y lo engañó 2 veces. Primero, para hacerlo venir a su casa y hacerlo creer que él era el padre del bebé de Betsabé. Y la segunda vez, cuando le dio una carta para que la llevara a Joab, y esa carta era su sentencia de muerte. Todo esto haría que el golpe en el corazón del rey fuera más duro. Pero Dios, no obstante, trató con él justamente. El plan de Absalón estaba en marcha. Había ordenado matar a Amnón cuando Amnón estuviera borracho, cuando él les diera una señal. David, en su plan por engañar a Urías, también le había dado a beber vino para embriagar. Absalón se había rodeado de hombres que le fueran leales a él, dispuestos a ayudarlo en cualquier asunto. No temían ni a Dios ni al hombre, ni siquiera temían al rey, porque Absalón los defendería. Absalón se los había ordenado y los protegería. Él sentía que tenía ese poder, que él a largo plazo iba a ser el rey, y estaba quitando también al mismo tiempo de en medio a su hermano, que era el heredero por ser el primogénito. Sí, como el asesinato de Urías no fue un arrebato por parte de David, sino algo premeditado, algo a sangre fría, pensando un plan muy traicionero. Así, la ejecución de Amnón por parte de Absalón fue planeada cuidadosamente de antemano en cada detalle. Así como el asesinato de Urías fue un medio para obtener un fin y que David finalmente pudiera tener a Betsabé, así el asesinato de Amnón solo fue el preludio del plan de Absalón para obtener el rey, quitando del medio a su hermano. Y así como David no mató a Urías con su propia mano, sino que lo hizo por medio de Joab, que se hizo su cómplice, lo hizo a él cómplice. Así, Absalón involucró
a sus siervos la culpa del crimen, en vez de él mismo dar el golpe. Cuando todos los hijos del rey estaban reunidos alrededor de la mesa, comiendo y bebiendo, celebrando, de repente, en un momento inesperado, en la presencia de todos los criados de Absalón, obedecieron la orden y mataron a Amnón. Nosotros, hermanos, pensando que ellos podían ser los siguientes, pues escaparon, tomaron sus mulas y huyeron. Llegó la noticia, dice el versículo 30. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Pues llegó la noticia al rey antes de que sus hijos regresaran. Un mensajero escapó antes que cualquiera de los hermanos, y él supuso que todos los hijos del rey habían sido asesinados también. El informe que recibió David era que Absalón había matado a todos sus hijos. David se había alegrado mucho cuando recibió las noticias de que Urías había muerto. Y ahora es todo lo contrario. Se llenó de mucho dolor al enterarse de que sus hijos, todos sus hijos, murieron. Dice el versículo 31 a 33. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos, se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Cuando recibió la noticia, pues inmediatamente David se puso de luto, se humilló, y todos sus criados siguieron el ejemplo. Con toda probabilidad, mientras estaba postrado en el suelo, vino a su mente el pecado, su pecado anterior con Betsabé y Urías, y entendió que era una consecuencia conforme a la sentencia que Dios había pronunciado por medio del profeta Natán. El peso del remordimiento y su arrepentimiento lo abatieron, y se echó en el suelo delante del único que podía darle fuerzas para seguir adelante. Estaba ahí también Jonadab, su sobrino astuto, que es el que había aconsejado a Amnón el plan para forzar a Tamar, y que al final de cuentas había sido la causa de toda esta catástrofe. Parece que desde el principio él había sabido que su primo Absalón estaba resuelto a matar a su medio hermano, pero a su primo, también primo de él, de Jonadab, Amnón. Pero él se guardó la información, no se lo dijo al rey para que hiciera algo, ni él usó la influencia que tenía sobre sus dos primos para tratar de reconciliarlos. Como hombre astuto,
Solo dijo lo que sabía para ganarse el favor del rey, con noticias más favorables que las que había recibido el rey. No había en él el menor asomo de pesar ni de arrepentimiento, nada por lo que había pasado. Solo deseaba dar la impresión de ser el hombre que daba buenas nuevas, buenas noticias, pero él era uno de los más peligrosos y malvados que estaban alrededor de David. De los versículos 34 a 36. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte, y dijo al rey: he aquí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Cuando llegaron los hijos del rey, con la le dijo al rey: ya ves, te lo dije, yo tenía razón, solamente Amnón murió. Y relativamente era un consuelo saber que solamente uno de sus hijos estaba muerto. Absalón, inmediatamente cuando cayó Amnón, huyó. Y los hijos del rey aparecieron por un camino, dice que venía de la montaña por el otro lado, a espaldas de la atalaya. Entonces, venían desde otra dirección. Se indica que ellos habían dado un rodeo, fueron por otro lado para evitar los siervos de Absalón y llegaron por este otro camino, y por eso el mensajero que fue directo llegó antes y dio la noticia equivocada. Cuando llegaron sus hijos, venían de lo que debía ser una celebración, lo que se había convertido en un horror. Todos lloraron con grandes lamentos. Una vez más, el sufrimiento de la familia por esos acontecimientos que llenaron de remordimiento a David y desgarraron su corazón, porque él lo había causado. Su hija violada, su primogénito, su hija quedando arruinada y desolada, su primogénito estaba muerto por la venganza de su medio hermano, otro de sus hijos, y ese otro de sus hijos, Absalón, se había convertido en un asesino y era prófugo. El exilio, versículos 37 a 39. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gasur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús, y estuvo ya 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Absalón había cometido un asesinato premeditado. No tenía ninguna esperanza ante la ley. Ni siquiera podía huir a una de esas ciudades de refugio que eran para un homicidio cometido accidentalmente. No podían ser no premeditados y no podía ir a ningún lugar de Israel. Por eso fue a la ciudad de su madre, con el rey de Jesús, que era su abuelo. Dice que David lloraba por su hijo todos los días. La agonía que David experimentaba continuamente por todos sus pesares se agravaba por la
permanente ausencia de este hijo. Después de un periodo de 3 años, David se había resignado y consolado por la muerte de su primogénito y empezó otra vez a preocuparse por Absalón, sin imaginar lo que todavía estaba por venir, con lo que se cumpliría totalmente la sentencia de Dios por su pecado. Esta es una historia que nos deja desconcertados. Lo que quería David era solo aliviar su dolor y quería reconciliarse con Absalón, pero sin corregirlo nunca por su extrema maldad. La indulgencia que tuvo hacia Amnón la repite con Absalón, y eso va a llevar a Absalón a tener un final semejante al de su hermano mayor. No haber administrado la justicia en ambos casos causó problemas adicionales. El enojo de Absalón contra Amnón por lo que había hecho a su hermana estaba justificado, pero lo que no tenía justificación era tomar el asunto en sus manos, en lugar de buscar la manera piadosa de enfrentar la gran ofensa y el crimen en su contra. Él pudo presionar a su padre, haber insistido, pero él, en lugar de eso, ocultó su odio por Amnón hasta que se hizo justicia por su propia mano, sin buscar la justicia correcta por los medios ordenados por Dios. Y aunque el juez de Israel, su padre, no ejerció la justicia que debía, aún así él debió poner su caso ante aquel al que pertenece la venganza. Dice Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hay que tener cuidado, aun cuando somos ofendidos, incluyendo cuando somos víctimas de la evidente corrupción y engaño de nuestro propio gobierno. Debemos dejar el asunto en las manos de Dios, que ha dicho que Él dará la recompensa según las obras de cada uno, ya sea en Cristo, castigando en Cristo los pecados, o en la misma persona. Tomar las cosas en nuestras manos es intentar robar al Dios del universo el derecho y privilegio que tiene como el juez supremo de todo el universo para hacer una justicia perfecta. Y su justicia sí es perfecta. No se excede, pero tampoco le falta cuando tiene que castigar a alguien. Esto no quiere decir que debemos recibir la injusticia. Hay medios que Dios ha establecido y a ellos debemos recurrir. Es lícito defenderse ante los tribunales. Pablo, lo vemos, él lo hizo varias veces, en varias ocasiones, como por ejemplo en Hechos 22:1, él dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Fue acusado y fue llevado al tribunal, y él apeló a César, la última autoridad, la última instancia. Entonces, la justicia
Dios ha puesto magistrados, ha puesto autoridades, pero más arriba de ellos está Dios mismo. Pues las acciones de Absalón fueron inexcusables, malvadas y pecaminosas ante Dios, aún con la inacción de su padre. Nunca se arregla un pecado cometiendo otro. Cuando la justicia humana falla, la divina es perfecta en tiempo y forma. Al ver esta triste historia, nos tenemos que preguntar, ¿realmente valen la pena los placeres temporales del pecado? Diría David que valió la pena su pecado con Betsabé, que le trajo consecuencias durante toda su vida. Tú que no has creído y que ahora mismo estás atrapado en una red de pecados que realmente no te satisfacen, que el gozo temporal ya se esfumó, ya hasta lo has olvidado y casi ni recuerdas. Pregúntate, ¿valió la pena el pecado de Amnón? Arruinó la vida de su hermana, pero 2 años después, en un momento en que no lo esperaba, no estaba de fiesta, estaba celebrando, respiró por última vez debido a su pecado. Algunos momentos de placer, unos segundos para calmar su lujuria, para nada. Su último recuerdo fue estar de fiesta, comiendo, bebiendo, tomando vino, hasta que de repente todo terminó. ¿Valió la pena? Tal vez Amnón no tuvo tiempo de pensar en esto, más que unos instantes, pero el remordimiento alcanza a los que buscan los placeres temporales de esta vida y no a Cristo. Si hubiera podido regresar el tiempo, seguramente no haría lo que hizo. Pero una vez hecho, ya no se puede deshacer. Si Amnón se pudiera levantar y decirte algo, clamaría: busca al Señor antes de que sea demasiado tarde. Estas cosas, las riquezas del mundo y los deseos son tan pasajeros. Eres como el hombre rico que construye graneros más grandes para guardar todo lo que va a ganar, todos sus bienes, sin saber que esa noche venían a pedirle su alma. O como aquel otro hombre rico que tenía banquetes todos los días, mientras el mendigo Lázaro recogía migajas abajo de su mesa. Y de repente se encontró en los tormentos del Hades, deseando regresar para advertir a otros lo que les esperaba. Los placeres y deseos terrenales solo te aseguran una eternidad llena de dolor. Ve el ejemplo de Amnón y de tantos otros que están retratados en las Escrituras.
Busca al Señor ahora, antes de que sea demasiado tarde. Busca la reconciliación con Dios. Busca el perdón completo por todos tus pecados. Y eso es por y a través del Señor Jesucristo, quien vino a este mundo con el propósito de salvar a pecadores perdidos y condenados, como tú y como yo. Si no te arrepientes, perecerás eternamente, igual que todos ellos.